Ahí me salió que estás Listo. grabando. Listo. Dame Ok. un segundo que tengo la ventana abierta para que no entre mucho Sí, ruido. sí, Dame un sí, segundo. sí. Ya. Somos los que somos. Ok. Eh, O- lamentablemente, sí, faltan unos cuantos compañeros, pero pues ellos están en otras clases y en otros proyectos. Eso es un poquito complicado. Este compañero Rodríguez, Kevin, tendría que activar la cámara para poder eh, realizar la entrevista. Primero que nada, nosotros somos de la Universidad de la UNEMI, Universidad Estatal de Milagro, ciudad de la provincia del Guayas, de Ecuador. Nosotros, ok. pues, en nuestro proyecto, nosotros queremos realizar eh, un, si podría realizar, o se podría lograr una realización de un programa que trate netamente de mangas, pero no de cualquier manga, sino de mangas que se apeguen mucho a la realidad, mucho a la sociedad, a los problemas sociales que pues suceden hoy en día. En cierto sentido podría parecer un podcast, pero el punto de todo es una mesa redonda en la cual se analicen los mangas, cada uno de Ok. ellos con sus temas, con sus ideologías y con su cultura, porque en cada manga que sale, cada anime que pues sale del manga, tiene y conlleva su cultura, en la cual pues es un mundo aparte o es el mismo mundo en el cual nos encontramos nosotros, y aún así contiene una cultura distinta o apegada o quizás apegada a la realidad. Nosotros en nuestras evaluaciones queremos fundamentar ese tipo de análisis que queremos hacer en los mangas, que no son solamente pues como generalmente se puede pensar, que sean cómics para niños, que sean tipos de lecturas infantiles y no lo son. Hoy en día un manga es mucho más que eso. Hoy en día un manga ya es por una persona que es un coleccionista. No son solamente por coleccionistas, no son solamente por por su historia, por lo que tiene consigo pues el manga en su teología, en su cultura, sino que aparte más está pues, las imágenes, pues son muy atractivos los libros, además pues, darnos la oportunidad de conocer lo que son las culturas nuevas, como una cultura de Japón, o pues como esa es vendría a ser una de las preguntas de toda Asia, de todo lo que es Asia. No solamente Japón tiene manga, pero no tiene el mismo nombre en otros países. Por ejemplo, en Corea, ¿qué nombre tendría? ¿Me preguntas a mí? Sí. Bueno, creo que el coreano le llaman mangua, ¿o no? Mangua. En todo lo que es Asia, eh, ¿qué países nomás tienen este tipo de ilustraciones? Manga, mangua. eh, Creo yo que en China, no sé si China también tenga este tipo de... Lo que pasa es que es como difícil decir qué país tiene o qué país no tiene, porque en teoría todos los países tienen. Incluso acá donde vivo yo en Chile existe gente creando cómic. El cómic es uno de los lenguajes bastante universales para contar historias. El hecho de tener dibujos con globos de texto que vayan de manera secuencial contando una historia es algo muy antiguo. Podemos encontrar, por ejemplo, que se tiende a decir que los primeros cómics vendrían a ser este como del niño con el Beatle amarillo que tenía el texto aquí escrito en el pecho. Y eso no sabría decir de la fecha. Y cosas similares se han visto en todos los países. Lo que pasa es que hay algunos países o hay algunas zonas que han profesionalizado más el asunto y que han tenido
por lo mismo mayor De influencia relevancia, en la imagino Japón, cantidad por ejemplo. de cosas que producen. Claro, tienen mayor relevancia en las cosas que producen y en la influencia que tienen sobre sobre otros sectores. Por eso se tiende a decir generalmente que hay como tres corrientes de cómic, que está el cómic japonés, que vendría a ser el manga, que está el cómic europeo, que principalmente es el que viene de Francia y Bélgica, por eso se le llama también como el cómic franco-belga, y también está el cómic norteamericano o el cómic estadounidense, donde la mayoría conocen a los superhéroes. Entonces, decir que hay algún país que tiene y algún país que no tiene sería mirar en menos a los creativos que existen en todos los países de todo el mundo. Lo que sí hay países que tienen una industria más concreta, más avanzada que otros, y generalmente se hablaba de estas tres, Europa, Estados Unidos, Japón, y últimamente gracias a Webtoon y tecnologías que permiten la lectura vertical, el manga coreano también está agarrando peso, y no me sorprendería que en otros países también fuera agarrando peso la industria, pero el cómic existe en todos lados. Viendo esta variedad, se podría analizar de dónde nace el manga, Analizar de dónde nace. de dónde nace, viendo tanta variedad en tantos lugares, dónde se puede decir, hey, aquí nació el manga, Es aquí difícil, nació, difícil, sí, es difícil decir aquí nació, pero sí creo que hay las historias contadas secuencialmente han existido desde hace mucho tiempo en Japón. Sin embargo, probablemente el punto clave para darle forma al manga actual o al manga como se conoce hoy día fue la figura de Osamu Tezuka, que le impregnó a la forma de contar una forma muy ay, ¿cuál es la palabra? Muy cinematográfica, Nefila. que, que, que es lo que le da principalmente la diferencia a lo que es leer un manga y lo que vendría a ser leer un cómic de otras latitudes. Y es el hecho que cuando uno lee un manga, el tiempo, cada una de las viñetas se detienen en tiempos más cortos y le ponen atención a las sensaciones, a las reacciones de los personajes, más que al hecho que está ocurriendo en sí. Por ejemplo, últimamente yo he estado leyendo harto manga he estado leyendo, por ejemplo, 20th Century Boys de Naoki Urasawa, que es medio antiguo, es como del 97. Y, y tiene mucho de suspenso, tiene mucho de investigación, y uno puede ver que, por ejemplo, en ocasiones se toma una página completa solamente mostrando diferentes viñetas con las reacciones de los personajes a determinada acción. Por ejemplo, encontraron algo que estaban buscando y pum, 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 6 viñetas en donde simplemente muestras la reacción de los personajes. Algunos están asustados, otros están sorprendidos, otros no lo pueden creer. Mientras que eh, también estoy leyendo House of M, no, House of X, que es como la casa que construyó Charles Xavier de los X-Men. Y, y la forma de contar la historia es súper distinta. De hecho, admito que ocasionalmente tengo que dejar de leer un rato, no sé, un par de días ese cómic porque me complica, o no voy a decir que me complica, pero me Lo lleva resulta mucho al mundo, algo lo aleja de la tedioso. realidad, quizás. No, me parece un poco tedioso en ocasiones ver una única imagen con Oh, 6 o 7 cuadros de texto que cuentan a través del texto un montón de historias o un montón de cosas, mientras que la imagen solo te muestra una de las acciones que conllevan todo ese diálogo que están hablando. Entonces, es como poner una película en pausa y te leen los diálogos de esas personas. Mientras que el manga, casi cada párrafo o cada punto seguido lo separa una viñeta, entonces uno va leyendo pum, 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 pum. Por eso, de hecho, los cómics japoneses, los mangas, tienen un montón de páginas, mientras que un cómic norteamericano tiene menos páginas porque me da la impresión que a los norteamericanos les interesa más el hecho, mientras que a los japoneses les interesa más la emoción, la sensación o la reacción de los personajes. Y me yo ha creo que hablado eso de es varios, herencia de Osamu Tezuka. oh, me ha hablado de varios mangas, pero tengo entendido que usted genera contenido. ¿Cuál fue el anime o manga que le motivó a hacer contenido?
A ver, tengo que preguntarte a qué tipo de contenido te refieres, porque Usted, en línea en línea usted, tengo como yo encontré dos un lados. video súper interesante sobre el manga y sobre la ilustración, mucho más infundado sobre la ilustración, porque tengo entendido que usted es, aparte de coleccionista de mangas, es diseñador gráfico. Se puede Sí, sí, decir, soy diseñador y profesor de diseño gráfico. se puede decir que el manga, pues, fue una vía en la cual lo llevó a ser diseñador gráfico. No, sin duda, sin duda. Desde niño mi pasión siempre ha sido dibujar y ignorantemente pensaba que siendo diseñador gráfico era una vía para convertirme en alguien que dibujaba. Efectivamente estaba equivocado, sin embargo, estoy agradecido de haber tomado esa decisión porque hoy puedo trabajar como diseñador gráfico en algo con lo cual no estoy emocionalmente enganchado. Por lo tanto, después de trabajar como diseñador gráfico, llego a mi casa en la tarde y me puedo poner a dibujar y no tengo ningún cliente, no tengo ningún jefe que me está pidiendo hacer cosas, sino que dibujo lo que quiero dibujar, cuento las historias que quiero contar. Así que fue el origen y llegué allá, pero estoy feliz de haberlo hecho así. ¿Y no ha pensado en meterse de lleno a realizar contenido netamente de manga y no solo de diseño gráfico? Bueno, es que el diseño gráfico es mi profesión y también soy, entre comillas, una especie de influencer de diseño o instructor, si se quiere. Así que creo que estoy bien en esa área. Y si bien en TikTok e Instagram creo voy publicando cositas de cómics, es principalmente porque me dan ganas de hacer esas cosas. No, no lo quiero por ahora, por lo menos, profesionalizar porque es en el fondo una vía de escape de la creatividad post trabajo, ¿cierto? No, Y allí iríamos, porque si bien es cierto, ese es el lado hermoso del manga, ese es el lado bonito del manga, pero ¿cree que el manga pueda mal influenciar a la juventud y psicológicamente encerrarlo en su propia realidad, volviéndolo o llevándolo a ser un depresivo social? Por ejemplo, mucho se ha hablado sobre este bosque que se encuentra en Japón, en donde muchos jóvenes entran y se bosque de los suicidan. suicidios, ¿no? Y pues de allí tenemos pues, el manga, se me hace muy difícil pronunciarlo. Hay un manga que pues se basa en esos hechos. Eh, los chicos supuestamente pues amarran una cuerda o atan una carta de amor y luego entran y se suicidan. Y pues en varias personas han llegado a pensar que no, eso se debe ser a que pues tienen una cultura otaku, una cultura emo, una cultura que pues los ha llevado por el camino erróneo. Se podría decir que el manga mal influencia de algún modo. El, la sociedad tiende a utilizar el arte como chivo Medio de escape, expiatorio constantemente. No, no, ¿no? como chivo Chivo expiatorio. expiatorio. Porque pensemos en un montón de cosas que han pasado en la historia. Por ejemplo, los disparos, los tiroteos que se hizo en Columbine. ¿Quién fue el culpable? Ah, Marilyn Manson, porque el niño que disparaba escuchaba a Marilyn Manson. Eh, en la época del romanticismo, muchos jóvenes se empezaron a suicidar. Ah, son estas novelas románticas que leen que los hacen pensar que es mejor perder la vida por su amor que ser útiles a la sociedad. Entonces, es, es loco cómo la sociedad tiene una serie de problemas que llevan a las personas a actuar de diferentes formas y cuando las personas actúan de determinada forma como consecuencia de vivir en una sociedad que tiene determinados comportamientos, determinados estándares y exigencias, ¿quién es el culpable? Ah, el arte. Cuando finalmente el arte es es una forma de representar o de dejar de manifiesto el estado actual de la cultura o el estado actual de esa sociedad. Entonces, si, por ejemplo, si yo tomo un manga que tengo acá, por ejemplo, Las chicas a la orilla del mar, un cómic de Inio Asano, que retrata relaciones tóxicas sexuales entre adolescentes menores de edad, que incluyen suicidio, que incluyen golpizas. En el fondo la pregunta es, ¿los que lean eso
van a verse influenciados por eso y van a terminar teniendo estas relaciones tóxicas y sexo totalmente separado del sentimiento, o es que la sociedad ya es así y este artista, Inio Asano, lo ve y decide retratarlo para que quede de evidencia que eso es lo que él ve en la sociedad. No se sabe, no sabría decirte cuál es, si el manga o el cómic o cualquier tipo de arte es una buena o mala influencia, pero sí puedo decirte que en general el arte termina siendo un reflejo de la sociedad, no lo que da forma a la sociedad. Y ahora, eso es en una opinión de alguien que no es sociólogo ni psicólogo. Probablemente esa respuesta te la pueda dar con certeza alguien experto en el área. Yo solo soy un simple admirador y creador de arte. Compañero Yo Dixon tengo una pregunta. tenía una pregunta así. Ya, creo que ya respondió una, que si influencia mal un manga con ese tipo de contenido, ya respondió, ok, voy a dar su opinión, sí, es una opinión válida. Tengo otra pregunta. De acuerdo al tipo de contenido, ¿cree que estaría bien incluir en este trabajo contenido de ese tipo? O sea, sexual, o sea, hablar de este tipo Agresivo, de contenido violencia agresivo, como por ejemplo el gore, la sangre, todo o eso. el gore. Sí, yo creo que uno de los peores errores que se puede cometer es limitar el sea posible y, y posteriormente permitirse o no el acceso a determinado arte dependiendo de quién es el consumidor. Por ejemplo, evidentemente la pornografía no la deberían ver niños, o el gore no lo deberían ver personas que, no sé, pero es importante que existan estas recomendaciones de público para que no cualquier persona pueda acceder a cualquier tipo de contenido, pero decirle a un artista, tú no puedes dibujar gente decapitada, o decirle, tú no puedes dibujar escenas sexuales, creo que está totalmente en contra de lo que es el arte. Ahora, con respecto a la opinión que yo di hace un minuto, me dijiste que es una opinión válida, pero creo que, no sé, me gustaría saber también qué opinan ustedes, porque como que he hablado mucho yo. Bueno, sí, es una opinión válida porque es el punto de vista de cada persona, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un experto en el tema ni un psicólogo, sino es el sentido común que cada uno tiene, ¿no? Por eso digo que es válido. Por eso, pero ¿qué opinan ustedes al respecto? Bueno, sí, sí se debería incluir este tipo de contenido porque, como dice, libertad de expresión. Las personas tienen que tener libertad para expresarse, para hablar de cualquier cosa, Por otro sin lado, necesidad de tener miedo. Pero bueno, sería muy tonto continúa con ello. excluir una rama de algo porque tiene violencia o porque acá sucede algo que posiblemente pues, eh, lo asemeja o quizás lo vincula con estos hechos. Es una bobería en sí, porque pues no podemos expresar una cultura, pues analizar una cultura y partirla en dos y decir, no, esto no lo vamos a analizar porque tiene violencia. Es algo muy tonto, porque lo que estamos presentando es cultura, es una nueva cultura que se ha generado en base a un manga. Y poco a poco, a lo largo del tiempo, pues se ha venido dando por medio del anime, que yo creo que a futuro lo que más sería, no sé si que usted opine lo mismo, pienso yo, que lo más redituable o lo que más dinero genera es el anime, es lo visual, el audiovisual. Lo que lo que he investigado, lo que he podido investigar, es que quizás sea que el manga en un posible futuro se extinga debido a que lo que más dinero le genera a, pues, a estas compañías eh, es el audiovisual. ¿Usted cree que el contenido del manga tenga pues, su público o poco a poco pierde el público? Por un lado, los creadores siempre van a estar queriendo crear en su medio. Te doy el mismo ejemplo acá en Chile. Uno podría decir, oye, acá en Chile no hay grandes editoriales de cómics, no hay gran público que compre gran cantidad de cómics,
Sin embargo, ahí está la gente que solo por amor al arte, solo por la necesidad de contar buenas historias, está escribiendo cómics, está dibujando cómics, y hay maravillas ahí entre medios. Pero, claro, la creación nunca se va a terminar, aunque no haya público, aunque no haya dinero. Y me parece que el análisis debería ser un poquito más profundo con respecto a lo que genera plata, porque efectivamente el anime es lo que más deja dinero, pero ¿por qué le va tan bien a determinados animes? Porque hacen esos animes basados en los cómics que ya son exitosos. Tienen 1500 cómics, 1500 mangas al año, y estos cuatro son los más populares, entonces hagamos anime basado en estos cuatro que son los más populares. Por lo tanto, si ya el manga es popular, si ya la historia es popular, ¿cómo no va a ser popular el anime? Que va a tomar esa historia que ya está terriblemente comprobado que es exitosa, y le vamos a llevar a un formato que es más exitoso aún. Es una fórmula que está forzada a tener éxito. Así Un Entonces, que ejemplo que podría dar de eso sería el anime de Gintama. Él es un anime en todas sus formas, o sea, tiene buen desarrollo, buena trama, pero se burla mucho de otros animes, en especial de Dragon Ball Z. Pero lo hace, es una burla, lo satiriza demasiado, pero eso es lo que le dio el éxito, que satirizan casi todo. Y eso es lo que llevó a hacer casi ahí con One Punch Man, One Piece, Naruto, todo eso. Lo llevó a estar dentro de la Junpun, o sea, una revista, la revista anual de manga. Salir sí, siempre en las portadas. entonces se no lo podría conozco. decir que si yo quiero lanzar un anime, pero quiero ver si va a tener un impacto, primero puedo mandarlo por medio del manga, y si por medio del manga tiene éxito, puedo decir que puedo lanzar este manga al anime. Eso es lo que se generaría a futuro, eso es lo que eh, podría pasar a Mm, futuro, no, no creo. ¿no? No creo que toda la historia esté contada. Como quiero Sí, finalmente hacer un anime, voy a hacer toda esta vuelta antes. En el fondo, los empresarios eh, funcionan de esta forma. Ven algo que está bien, lo ya, veo toman y cómo le puedo sacar plata a esto. ¿Y cómo le puedo sacar plata? Figuritas, publicación de tomos, vender los derechos a otros países, hacer un anime, hacer poleras, hacer merchandising. Pero no es como que, ah, mi objetivo es hacer un anime, así que primero voy a hacer un manga. No, el, el autor hace manga, y como hay otra empresa que ve, oye, mira, ese manga le va bien, metámosle plata para que podamos sacar más plata. Es el pensamiento de los empresarios. entonces, ¿cree que el manga, a ver, eh, si digamos que nosotros tenemos este proyecto, nosotros eh, hacemos pues un boceto, estamos nosotros en, pues, nuestra mesa redonda, empezamos a grabar, poco a poco se genera el programa, se genera pues, eh, la dinámica, nosotros metemos, qué sé yo, análisis de ciertos mangas que sean con respecto a lo social. Quizás si nos profundizamos un poco más, podemos estar metiéndonos en cosas que para la sociedad diría, no, eso, ese tipo de cosas como que no resultan como lo que mencionaba el compañero de animes que tratan pues de violencia o de sexo. ¿Cómo cree usted que llamaríamos más la atención del público para que vea nuestro contenido? Mm. Es difícil responder a eso sin antes tener una prueba de cómo lo están haciendo. Porque em, finalmente lo más interesante es comenzar con determinados proyectos, ir probando 10 cosas. De esas 10 cosas que probaste, a lo mejor 3 funcionaron, mantienes esas 3, de esas 3 ves cuál funciona mejor, y vas agregando un cuarto al mix, y con eso vas jugando, ¿cierto? No es como si fuera que hay una fórmula, y yo pudiera decir, mira, esta es la fórmula para llegar al éxito como creador de material. eh,
habría un curso específico y toda la gente que toma el curso. Por ejemplo, a mí me pasa que en mi canal de YouTube, donde subo tutoriales de diseño, de repente subo un tutorial y digo, con esta la voy a romper. Y tiene 800 vistas. Y hay otro video que subo y digo, este lo voy a hacer para cumplir, y se dispara y tiene ciento y tantas mil vistas. Entonces, hay uno con el tiempo va desarrollando, va descubriendo cuáles cositas más o menos tienen potencial para funcionar, pero también hay un gran chance de azar en el camino. Y probablemente hay cosas que tienden a funcionar, como por ejemplo, em, que haya una historia, que el título del contenido no te dé toda la respuesta, sino que te plantee una pregunta que en el capítulo, por ejemplo, se irá a responder. Pero más allá de eso, o tener una miniatura llamativa, pero más allá de eso, es cosa de ir probando, no hay como fórmulas probadas, o sea, no hay fórmulas infalibles. Yo diría que en nuestro caso, como vamos a hacer una mesa redonda donde vamos a hablar de varios temas, tendríamos que tener un público objetivo, o sea, conocer a nuestro público. ¿Quiénes nos también semanalmente? Digamos, esta semana se va a hablar de tal anime, esta semana se va a hablar de tal manga, y así sucesivamente. Y, no sé, vertir opiniones, a interactuar con el público, preguntarles qué les gusta, qué no les gusta, de qué querían, disculpen, Sí. de qué queremos Entonces, hablar. hablando de fórmulas, hablando de recomendaciones, ¿qué línea no deberíamos cruzar en nuestro programa? Si ya nosotros abordamos temas sexuales, temas de violencia, ¿hay alguna línea en nuestro programa que no deberíamos cruzar? Eh, Cualquier línea que un ser humano decente no debería cruzar. Por ejemplo, supongo que no hay problema en hacer un análisis y decir, por ejemplo, que las escenas de sexo ahí en La chica a la orilla del mar, en donde incluyen sexo anal, por ejemplo, son una alegoría a a la intimidad o a la... por ejemplo, a mí me parece que esa escena es una alegoría a que están simplemente haciendo intercambios físicos, pero no un intercambio emocional, ¿cierto? Entonces, ese tipo de análisis creo que lo puedes hacer tranquilamente, hablar de sexo, hablar incluso de sexo anal o hablar de relaciones de determinado tipo, pero lo que creo que no estaría bien es que ustedes vayan y digan, así que ahora todos vayan y tengan sexo anal. Me- ¿Te fijas? ¿Sí? O Eh, hacer un análisis de One Punch Man, le dio un puñetazo a X personaje y le cortó la cabeza. Así que ahora ustedes salgan y córtenle la cabeza. Cualquier llamado a ese tipo de cosas, evidentemente no, pero analizar desde un punto de vista moralmente eh, apropiado, no creo que sea ningún problema. ok, entonces, Porque en tú tenías cuanto, algo, algo como pensado que hay una línea. ¿Cuál es la línea que la tú verdad, imaginabas? la línea que yo pensaba es que pues en el programa me resultaba a mí muy factible, pues a mi parecer me gustaría mucho el hecho de que si yo genero el programa, tener contacto con quien me ve, con quien me escucha y tener un diálogo, pero si ese diálogo pues aborda algún tema sexual pues, o de violencia, esta persona resulte ser eh, mucho más a favor de la violencia, mucho más a favor de lo que, sabes que el manga trata de algo social, lo que se vive realmente, y sabes qué, y que lo dé por su lado, no sé si me explico, que pues le dé la razón al manga, que le dé la razón porque la violencia es la vía para resolver cualquier problema. Entonces, esa es una línea en la cual no sabría cómo reaccionar o cómo hacerle frente a quien me estaba viendo y reaccioné de tal manera en la cual pues lo único que hace es generar mucho más impacto negativo del cual yo quisiera dar un impacto positivo.
Esa es la razón. Pero eso está súper bien, pues eso genera debate, eso genera contraste de opiniones que finalmente dejan al espectador en un punto en donde tiene que decidir por su cuenta si está a favor de A o a favor de B, pero plantear un debate creo que es lo que le da riqueza a un contenido, porque ver a 4 o 5 personas diciendo, yo opino A, yo también, yo también, yo también, qué gracia tiene, ¿no? Ok, son muy interesante esa parte. Entonces, en base a lo explicado, ¿cree que tengamos éxito en nuestro programa? No importa lo que yo crea, lo que importa es que lo hagan, se pongan algún estándar y luego contrasten los resultados contra ese estándar. Si su estándar es decir, vamos a tener a lo largo de un año 1.000 suscriptores y luego de ese año analizan y dicen, oye, sí, lo conseguimos, conseguimos 1.000 suscriptores, o dicen, no, no lo conseguimos, eso es lo que importa. No, no sé si hay algo más O como que tenga profesional, sentido al desde respecto. su punto de vista, eh, no es mencionar que no lo hagas porque pues por esto, por lo otro, es más bien hazlo porque es lo que a ti te gusta, es lo que a ti te llama la atención. Y si tú lo haces por el lado bueno, pues nada malo debe resultar. Es lo que analizo. Sí, claramente, porque em, lanzar algún contenido online, salvo que seas perteneciente a una, ¿cómo decirlo? Una productora con un montón de presupuesto para hacer estudios, con un montón de presupuesto para contratar cámaras y diferentes análisis, escribir guiones. Ahí uno, como la inversión es grande, se hace un análisis profundo de qué es lo que la está llevando, por qué, y para tener cierta seguridad de triunfar, pero presumo que estamos hablando de un contexto más bien amateur, entiendo que ustedes están Claro, estudiando hacerlo periodismo, con por el lo tanto, corazón, pero claro, con todo el discernimiento posible. Esa es sí, la ideología. sí, pero ese discernimiento va a venir producto de la experiencia de haberlo hecho. Es muy difícil decir de antemano qué es lo que va a funcionar y qué es lo que no va a funcionar. Por ejemplo, yo tengo mi cuenta de TikTok recientemente alcanzó 100.000 suscriptores y si me preguntas a mí por qué fue, no sé, yo subía cosas que me parecían entretenidas, ¿cachai? Y parece que a otras personas también les parecía entretenido y empezaron a seguirme, pero si lo hubiese planificado es difícil. Internet, las audiencias en línea responden mucho Real. al, ¿cómo decirlo? A la suerte o son muy azarosas las respuestas que uno encuentra en línea. Por eso, lo más apropiado en estos casos es lanzar algo y pivotar rápido. Y esto ya me estoy metiendo en cómo funcionan las startups hoy día, cómo funcionan las empresas ágiles, pero la idea es tirar algo y tener una respuesta rápida del público para saber, ya, me voy por la derecha, ahí tener otra respuesta del público, ahora me voy por la izquierda, ahora me voy por la derecha. Y así vas armando tu camino a partir de la respuesta del público, pero tratar de tener un plan bien establecido desde el inicio es ser muy, muy ingenuo realmente en el mundo digital. Creo que ha sido una entrevista bastante amena, llena de información, de aprendizaje, no solamente del anime, sino que también de lo que concierne a lanzar un producto audiovisual. Le estaré eternamente agradecido. Fue una entrevista muy grata. Algo que tengan que acotar, algún compañero, alguna pregunta. Si no es más, tenemos que proseguir con pasar la entrevista a lo escrito. Esta entrevista, no sé si usted nos permita, debido a que nosotros tenemos que presentarla, pues Ujú. subirla a YouTube para poder generar el link y poder presentarlo a nuestra docente. Por mí está bien. ¿Ok?
Lo último que quería mencionar como recomendación, imaginando todavía que el formato de esta como mesa redonda es similar a lo que estamos viendo ahora. Esto, Em, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la recomendación un poco que haría es tener una participación más activa, ¿cierto? Por ejemplo, el entrevistado dice, yo pienso A, y ir de inmediato en, ¿y por qué piensas A? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? Una Y, acción-reacción. y después contrastar. Mira, pero yo pienso lo contrario porque bla, 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 bla. Ah, y dejar que la conversación se bifurque por mil direcciones, porque eso es lo que, por ejemplo, ahora ya estoy hablando como espectador y parece que se va a cortar esto, pero supongo que se puede seguir hablando después que termine de grabar. Pero las entrevistas que me gusta escuchar a mí son esas entrevistas en donde hay un feedback y más que un periodista preguntándole A, B, C al interlocutor, son dos personas compartiendo opiniones. Si ustedes miran cuáles son los programas más populares en Internet, está, por ejemplo, el de Joe Rogan. No me gusta particularmente él, pero el formato termina siendo súper interesante porque son dos personas interactuando, compartiendo opiniones y si mi memoria no me falla, el tipo no es periodista, sino que es un tipo que es bueno para conversar. Eh, por ejemplo, están estos shows que están en línea que también les va súper bien, como estos que comen como alitas de pollo y le van echando